Nuestros oradores están charlando y los vamos a dejar. Buen día a todos, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a Aurabant Day, esta sexta edición de la iniciativa de Aurabant este año con el apoyo de YPF Agro. Nos encuentra a muchos del otro lado vía streaming y a nosotros acá en la Fundación Telefónica, un espacio donde se realizan muestras de tecnología a escuelas, a estudiantes, a la sociedad y desde el que hoy vamos a debatir muchos temas. Les damos oficialmente la bienvenida. Les contamos que primero vamos a estar con el panel Escuchando al Campo hasta las 10 de la mañana, con Sebastián Storti, con Yari Murature y con Ernesto Santamaría. Después vamos a escuchar a Ivo Sarjanovic con las 5 variables fundamentales del mercado de commodities agrícolas. De 11 a 12, del campo a la góndola, vamos a hablar de sustentabilidad o de sostenibilidad, pero en hechos, con un gran panel también, con Tirso Gómez, con Ariadna Soca y con Bruno Pescarmona, que nos están acompañando hoy. Y cerramos con el análisis de los mercados y de la coyuntura con Claudio Zukovicki. A todos pueden hacerle preguntas a través de la plataforma. Quienes están acá en la Fundación Telefónica también van a levantar la mano y vamos a repetirle a los oradores sus preguntas. Estamos en condiciones, entonces, de arrancar con el primer bloque. Vamos a arrancar, como les decía, escuchando al campo. Para eso les voy a presentar a Sebastián Storti, que es ingeniero agrónomo, que hace 15 años trabaja en AGD con foco en la agricultura de precisión, que hoy lidera experta el área de servicios tecnológicos de AGD. A Yari Murature, también que está con nosotros, es contador público nacional, es el subgerente general y uno de los accionistas de Tomás Hermanos, y dice ha dedicado su vida al negocio de la agricultura. Y por último está con nosotros Ernesto Santamaría, también es ingeniero agrónomo, tiene 15 años de experiencia en grandes compañías, hoy es el jefe de desarrollo de tecnologías y de servicios en YPF Agro. ¿Arrancamos, les parece? Buen día y bienvenidos. Buen día, Buen día. Muchas gracias. Bueno, escuchando al campo. Para escuchar al campo me gustaría pedirles, puede que sea injusto lo que me digan, pero me gustaría pedirles una palabra en ese ejercicio de escuchar al campo. Sabemos que es un universo bastante heterogéneo, que no hay probablemente una palabra que lo defina, pero quiero que igual me traigan una con la que puedan definir hoy, al campo de hoy, 6 de julio del 2023, con un poquito de lluvia por algunos lugares que nos mantiene sonrientes a todos. Arranco por vos, Yari. Quiero una palabra que defina hoy al campo. Hoy, si lo tenés que definir una palabra, te diría incertidumbre. Bien. General, de todo. Todas las variables se mueven, todas las variables son difíciles de predecir. El mundo entró en una dinámica geopolítica que obviamente pasan cosas que nunca vimos. Saca a Rusia y Ucrania como un jugador importante del mercado de granos. La crisis financiera de Estados Unidos movió y puso loco a todos los fondos y eso obviamente repercutió dentro de los mercados. La pandemia descontroló los precios de los insumos y bueno, y ni hablar cuando nos metemos puertas para adentro, todas las variables que cambian todos los días realmente generan, sumado a la gran seca que tuvimos, una sensación de inestabilidad y de incertidumbre que para el productor realmente es todo un desafío, diríamos, lo que tiene por delante por vivir, ¿no? Bien, incertidumbre. Para Yari Murature es la palabra que hoy define al campo. Para Ernesto Santamaría. A ver, por ahí le pondría, creo que hay una palabra para esa heterogeneidad que vos bien decís que existe en el campo, que es diverso. Creo que es un sector grande, es un país grande, con realidades muy distintas, de distintos cultivos, regionales, extensivos, empresas con distinta situación financiera, o sea, para afrontar para adelante, en su génesis distintas, empresas familiares, o sea, unipersonales. Creo que diverso es una palabra que también hoy lo define y bueno, un poquito también, ¿no? En esto de escuchar al campo se trata también de leer esa diversidad, de escuchar esas distintas cosas para poder bajar nuestras soluciones y entablar esa charla. Bien, incertidumbre, diverso. Y Sebastián Storti, ¿qué nos dice? ¿Qué palabra define al campo de hoy? Complicado, pero bueno, un poco de la mano con el contexto que estamos viviendo. Yo creo que el campo hoy lo defino como ágil o agilidad. Hablábamos recién ahí un poco la
la flexibilidad que tiene que tener el productor en la toma de decisiones, con el contexto que le va cambiando continuamente, tanto mundial como nacional, el clima, heladas, lluvias, seca, bueno, y tiene que ir tomando decisiones rápido y por ahí no conforme para poder seguir. Bien, incertidumbre, diverso y ágil. Me gusta, variado, pero como lo decíamos, diverso. Si hablamos de escuchar al campo hoy, 6 de julio del 2023, no nos podemos hacer los distraídos con el escenario post-sequía, si es que hay tal escenario post-sequía y no es que todavía estamos en un escenario de sequía, me lo van a decir ustedes, pero quiero saber desde sus lugares cómo lo viven, cómo lo miden. Arrancamos por Ernesto, si les parece. A ver, primero, cómo lo venimos midiendo, esto viene desde el año pasado, ya con un 45% menos de producción de trigo. Lo mismo para soja, estás según la bolsa en datos del 50% de producción. Maíz aún falta, pero también va a estar en ese orden. Primero, el productor en eso, de las empresas agropecuarias afectadas, sin dudas, con distintas realidades, distintos sectores del país, por supuesto, la lluvia no es la misma, pero fue una sequía sin precedentes que bueno, creo que arrastró a la mayor parte de lo que es también pampa húmeda, núcleo. Igualmente, después, siempre en eso, un poquito hablábamos, ¿no? Vuelta a barajar en esta campaña que ya estamos yendo para adelante. Hay algo menos de superficie de trigo, pero sin embargo, creo que vos bien decías, ¿no? La sequía aún continúa, lo hablábamos. Hay datos de profundidad de napas que aún preocupan, que dejan al productor muy dependiente de las precipitaciones que se le van dando. Y bueno, lo que sí, igualmente el campo en eso vuelve a apostar, o sea, siguen yendo para adelante. Lo hablábamos también, ¿no? O sea, arranca una nueva campaña con una nueva renegociación de contratos, siendo un 60%, 70% de la agricultura argentina bajo ese régimen de alquiler. Y bueno, la realidad es que se han renegociado contratos muchas veces en los mismos valores, a pesar de venir de una campaña muy mala, ¿no? Y eso habla de volver a apostar, de que es un sector que igualmente tracciona, interesa, y bueno, es un poquito ahora de una vuelta a jugar las cartas en esta nueva campaña. Viste que por momentos parece un cliché esto del campo vuelve a apostar. Yo cuando lo digo en la radio me dicen, sí, pero ¿cómo? Y esto que vos decís es un ejemplo concreto de cómo toca volver a apostar. No hay tantas alternativas tampoco. Sebastián, ¿cómo lo miden? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, en el área que se encuentra hoy AGD, que es de la zona sur de Córdoba, Santa Fe hacia el norte, todavía continúa la sequía, sacando algunos sectores, muy poco, pero no hemos tenido la oportunidad de recibir esta lluvia que estuvo para el sur de Buenos Aires. El productor viene, vemos, con decisiones demoradas, está siendo cauto en las decisiones de barbecho o de compras de insumos, viene todo lento, también con muchos cambios en la regla de juego, así que no se juega por nada. Y bueno, esperando para ver cómo avanzar con esta campaña. Se ha sembrado poco trigo, algunos pocos lotes que han tenido humedad, y vemos que el productor en esta situación de sequía lo primero que ajusta son esas tecnologías que por ahí no son decisivas para producir. Y bueno, ¿de cuáles hablamos? Y, por ejemplo, la parte de agricultura de precisión o de muestreo de suelo, son tecnologías afectadas directamente por este contexto de sequía, y donde el productor va a tratar de gastar lo menos posible. El productor en general, no hablamos del productor de alta tecnología o campo propio, que son los menos. Ese productor por ahí continúa con su nivel tecnológico o ajusta el mínimo posible, pero el productor general tiende a ajustar, a tomar menos servicios o cosas que no son dispensables para la producción. Bien. Yari, ¿cómo lo miden ustedes desde la zona, desde nuestra zona, el noroeste bonaerense? Desde nuestra zona. Mirá, la seca no terminó, nunca se fue. Siguen los registros de lluvia siendo muy poquitos, con lluvias muy puntuales, muy focalizadas, un poco como decía, el sudeste o el sudoeste de la provincia. El resto, como que el agua todavía no le llegó.
Eso obviamente sigue generando, digamos, una incertidumbre muy grande de cómo seguir, principalmente en todo lo que son los planteos ganaderos o tamberos, que en las zonas nuestras se dan muchísimo, porque, bueno, obviamente no hubo verdeos, no hubo bajas reservas de silos de maíz, o sea, es una acumulación de efectos que realmente todo lo que es la industria lechera y la industria ganadera en la zona le pega muy fuerte. La agricultura se sembró el 30%, 40% menos de trigo que el año pasado, y la carta en el aire todavía es la siembra de la gruesa, ¿no? Pero bueno, se da un factor, si vos considerás que, digamos, este año se cosecharon 20 millones de toneladas de soja, contra la seca del 2009 cosecharon 32 millones de toneladas de soja, entonces, digamos, estamos hablando de una seca bastante más profunda, digamos, de lo que fue la del 2009, que realmente golpeó muy fuerte al productor. En este caso, los productores en la zona nuestra venían con más reservas financieras, venían de un par de campañas buenas, venían de muchos años tal vez de cierta inestabilidad política y de alguna manera con medidas mucho más cautas y tratando de guardar los ahorros que iban teniendo de esas cosechas buenas. Y hoy, un poco como dicen Néstor, o sea, ves realmente valores de alquileres que se convalidan como que si realmente nunca hubiésemos tenido una seca, ¿no? Realmente es una cosa muy rara o muy loca lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, un poco revalidando todo el mundo, viste, hace 3-4 meses decimos, ¿quién va a salir a alquilar un campo en este escenario donde se cosechó la mitad de lo que se tenía que cosechar? Y sin embargo, hoy no quedó un campo. Todos los campos se alquilaron, todos los campos se van a sembrar y con un grado muy difícil de leer el futuro con respecto a los insumos, todas las medidas que están dando vueltas por parte del gobierno, querer meterle el 30% a las importaciones, querer meter el dólar soja, que por un lado fue tal vez una salvación en algunos casos para el productor, para poder capturar un mayor valor, pero por el otro lado también no deja de ser un ancla, porque los alquileres lo estás convalidando con valores de soja que el año que viene van a ser mucho más bajos, entonces es como que, bueno, es toda una melange que se produce, pero bueno, el productor sigue apostando y sigue metiéndole para adelante. Bien, bien. Gracias a los tres. Y más allá del escenario post-sequía o sequía, ya le decimos escenario sequía todavía, ustedes son, bueno, justo son tres personas que trabajan en la producción, pero que además trabajan de llevarle soluciones a los que producen, de alguna forma, ¿no? Pienso en cómo se piensa, valga la redundancia, en llevar soluciones en un contexto como este, con esa diversidad de productores. Digo, me imagino que habrá productores que hace un tiempo probablemente no hablaban de agricultura de precisión. Hoy el que habla y el que no habla, todos más o menos saben de qué se trata, el que la hace y el que no. Eso ha ido cambiando mucho en los últimos años. Quiero que me cuenten desde cada uno desde su punto de vista esas experiencias en la aplicación de estas tecnologías y de tecnologías de manejo también. Digo, ¿qué pasaba hace, no sé, 15 años es el parámetro que podemos poner? ¿Qué pasaba hace 15 años? ¿Cuáles fueron aquellas primeras experiencias o cuando recién empezaron a escuchar hablar de esto y cómo llegamos hasta acá, a estar hoy reunidos, a que todos ellos nos estén escuchando? Quiero escuchar esas experiencias. Arranco por Sebastián, que sé que hace mucho que trabajas en esto. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, AGD comenzó con servicios de agricultura de precisión en el año 2005, 2004, 2005, empezó con los primeros muestreos. Yo ingresé en el 2007. En ese camino, bueno, hemos pasado por distintos tipos de productores. Al inicio costaba mucho, había muy pocos productores, que son los que llamamos punta de lanza, que iniciaban con todo lo que es agricultura de precisión y uso de tecnologías de variables para insumos. La tecnología tampoco acompañaba porque era mucho más compleja. Hoy vemos cosas muy simples que antes eran difíciles. Por ejemplo, renegábamos con conectividad de un puerto USB. Usábamos puerto hub, renegábamos para la conectividad con el GPS, no tomaba señal, teníamos que instalar drivers para actualizarlos. Era muy complejo con cosas que hoy son básicas. Así que imagínense un productor agropecuario hablándole de esos temas, lo veíamos muy lejano, costaba mucho que la recomendación que hacíamos en el gabinete sea aplicada a campo. Costaba ese paso, el acompañamiento al productor para ejecutar
la recomendación. Y bueno, y hoy vemos que todas las tecnologías van avanzando. Nosotros desde AGD tratamos de tener un traje a medida, por decirlo de una forma, para el productor, adaptarnos a cada tipo de productor, el que es arrendatario, el que es propietario, el que está iniciando y el que ya está avanzado. Y bueno, hoy se facilitó mucho con la tecnología de software y de hardware. Vemos que hoy pasar una recomendación ya lo podemos hacer por la nube o por alguna plataforma y ya lo recibe el productor y sale funcionando directamente en el campo. Entonces fuimos viviendo un crecimiento, creo que un punto clave fue en el año 2014, 2015, ahí vimos un crecimiento exponencial en los productores que se incorporaron al uso de tecnologías. ¿Y con qué tenía que ver? Porque en ese momento. Son momentos. Nosotros, una tecnología muy clara que vivimos que fue un momento, fue el tema del WIDIT o Wick Seeker, pulverización selectiva. Es una tecnología del año 98 que estuvo en la Argentina, no funcionó. En el año 2012, 2013, AGD hace un viaje a Estados Unidos, ve la tecnología y era cuando el glifosato estaba en los precios por las nubes. Entonces dijo, esta es la tecnología, la trajimos, la probamos, veíamos a ver si le pegaba la maleza, hicimos un desarrollo de 2 o 3 años y hoy para mí fue la tecnología de mayor impacto directo en el agro en cuanto al ahorro y en cuanto a la sustentabilidad ambiental. Esa tecnología era una tecnología vieja, pero bueno, no fue el momento en el año 98 y 2013, 2015 fue el momento exacto por contexto para el uso. Y hoy sigue como una tecnología muy importante. Y con esto de las tecnologías de insumos variables yo creo que lo mismo. Son momentos y el 2015 creo que fue un quiebre donde el productor a lo mejor ya estabilizado con otras cuestiones más gruesas de la producción y con tecnología más accesible y más fácil. El celular creo que es algo que nos acercó a la tecnología en general. El productor con el celular aprendió a usar otros tipos de tecnología, ya le resulta más intuitivo una consola que antes era muy difícil. Las primeras consolas venían todas en inglés y eran pocos amigables, hoy ya vienen todas en castellano, en español y son mucho más intuitivas. O sea, se fueron dando una serie de cosas que acercó al productor a la tecnología y se animó, y también el tema de costos. Los costos fueron bajando y bueno, y ahí el productor no era un costo muy alto empezar a hacer agricultura de precisión. Bien, gracias. No. Ernesto, aquellas primeras experiencias también hace unos 15 años, ¿nos contabas? Sí, recuerdo, a ver, lo primero que ayuda también, es verdad que en eso que te encontrás con empresas en distinto nivel de avance, lo que sí, por lo menos en todo lo que han dado, no he encontrado nunca, por más que en productores que los hay, que aún manejan un campo sin una computadora, que también las existen, ninguno te niega que vas a una agricultura por ambientes, que tenés que trabajar con datos, que los hay, y te dice, lo hará mi siguiente generación, claro. Pero en eso no encontrás resistencia. Eso hace unos años no pasaba. Probablemente no, pero es un común denominador que nos ayuda a nosotros a bajar soluciones. O sea, es algo que muchos se sienten que no están preparados, pero no te ponen en tela de juicio de si está bien o está mal, creo. Claro. Está quienes ya lo tienen validado y comprobado, y quienes lo escuchan, pero les resulta aún lejos. Se los hemos ido acercando, creo, desde las empresas con distintas maneras, pero todos te dan el ok. Y después sí, en experiencia personal, un poco recuerdo yo mis primeros pasos con eso, era trabajando en una empresa de semillas en ese momento. Buscábamos diferenciarnos. En la campaña 2011, recuerdo, le entregábamos al productor el lote que nos compraba de semillas, generábamos unos mapas en base a Landsat de ambientes, algo muy rudimentario, buscando diferenciarnos. Pero bueno, recuerdo en ese momento los distribuidores lo pasaban a los comerciales, los comerciales lo pasaban a mí, yo lo trabajaba en conjunto con otra empresa, con herramientas también menos amigables, probablemente en inglés, como decía Sebastián. No era ágil la palabra que exactamente, lo definía. No era tan simple, o sea, que también, viste, con puntos de fricción dentro de la herramienta que demandaban un conocimiento. Y bueno, yo luego devolvía de forma muy rudimentaria estos 3 ambientes
Y hoy en día lo pienso ahora, por ejemplo, también desde YPF, con una red de distribuidores de 100 en todo el país, con 300 ingenieros en la red, con una API mucho más amigable. Para esto, el mismo productor agropecuario empoderado con la propia aplicación dentro de su teléfono. Antes era un mero cuello de botella, yo mismo, se entiende en eso, pasaba todo por mí, eran 65 lotes, se hicieron en una campaña. Son menos de 5.000 hectáreas, o sea, hoy en día, sin dudas, está mucho más disponibilizado, y también creo que desde las empresas a veces tratamos de bajar enlatados que nos facilitan las cosas en las propuestas de valor, pero también entendemos que en esto no hay un traje a medida, creo, hay algunos más de avanzada, ¿no? Y creo que nuestras propuestas de valor, por lo menos en lo que es también IPF ahora, lo estamos pudiendo adecuar bien, con Suma, y la realidad, buscamos ser lo más amplios dentro del rango de soluciones que le brindamos al productor, de modo de captarlos, subirlos, que le resulte menos chocante. Y bueno, también creo que ofreciendo un poco el llave en mano completo, que eso sí, tenemos posibilidad en estas propuestas más integrales, también ayudamos a que sea mucho más permeable. Claro. Sí. Bien, bien. Yari, ¿ustedes qué experiencia tienen con esto? El tema de la tecnología hoy, creo que, digamos, el ecosistema de lo que es el campo, a través de los grupos CREA, a través de los grupos de APRESID, a través de toda la red de compañías proveedoras que disponibilizan, digamos, de alguna manera permanentemente toda la información de ensayos, de todo lo que son las redes del INTA. O sea, todo hace que la información, la disponibilidad está todo el tiempo sobre la mesa. O sea, creo que en eso nadie hoy cuestiona o juzga los sistemas que hoy podés usar, digamos, para aplicar tecnología en el campo, y seguramente alguien conocido, alguien referente, alguna persona lo probó y tiene resultados que, digamos, de alguna manera permiten que la adopción sea muy fácil y muy fácil de comprobar, digamos, directamente llevada a campo. A eso se te suma que, quieras o no, el cambio generacional se viene dando muy fuerte. O sea, ayer leí una estadística, una encuesta que hizo la Universidad Austral. La edad promedio de los tipos que manejan el campo tiene 44 años. O sea, y estás hablando de que casi un 50% de los tipos que toman decisiones dentro del campo son profesionales universitarios. Entonces, bueno, obviamente que eso hace que todos los procesos de incorporación de tecnología sean muchísimo más sencillos, porque estás hablando con tipos que son mucho más analíticos que intuitivos. O sea, hace 15 años el productor era intuitivo, sembraba y este lote lo conozco hace 30 años, te respondo. Exacto. Entonces, viste, como que ahora es como que, bueno, todos vamos a ver los números, todos tenemos los ensayos, todos tenemos las experiencias de colegas, de empresas, de todo el mundo que lo probó. Entonces, eso hace que obviamente se disponibilice. Claramente, obviamente tenemos hoy la cabeza puesta en miles de otras cosas, tal vez, que no son el aplicar la tecnología que tenemos que aplicar. Pero bueno, yo creo que eso está para explotar, digamos, de alguna manera. Se ve mucho en Brasil, digamos, de alguna manera van tal vez un paso más adelante en muchas tecnologías. Se ve mucho también con el grado de inversión. En Argentina se compran 1.000 cosechadoras por año, en Brasil se compran 8.000. O sea, hay un grado de desinversión dentro del sector que es muy fuerte, y eso obviamente que atenta contra todo el uso de las tecnologías, que obviamente necesitas tener tecnologías de punta para poder hacer todo. Y después el otro tema es el esquema de campos alquilados. Obviamente que eso de alguna manera siempre complica el tema de la adopción de tecnología. Nosotros en nuestras siembras, hace ya 6-7 años que nos volcamos firme a todo lo que es la agricultura por ambiente. Tenemos el 80% de todas las siembras bajo agricultura por ambiente en campos alquilados. Y inclusive hace 4 años empezamos a trabajar con todo el tema de certificaciones de APRESID, las ASC, y bueno, y obviamente los resultados los vas viendo y los vas tocando año a año y vas viendo cómo van mejorando, digamos, tus rindes. Pero bueno, es difícil volcarlo a un modelo 100% de campo alquilado que hay en Argentina. Bien, bien. Le robé una frase a Ernesto, en la previa charlamos, le robé una frase que me gustó y que en este contexto puede sonar rara, pero dijo: por momentos me agobia lo digital. Y es una sensación un poco generalizada, por momentos a todos nos agobia lo digital, el WhatsApp estallado, el mail, lo digital de lo cotidiano nos agobia bastante.
es un poco la vivencia de todos, insisto, pero quiero saber puntualmente cómo hacen ustedes y los que desarrollan tecnologías, los que ofrecen también tecnologías a los productores en esta etapa de digitalización que un poco ya se cuela en todos los procesos, cómo hacer que no agobie la digitalización, cómo hacer algo amigable, no invasivo. Creo que esto que decía Sebastián al principio de lo simple, que ha ayudado mucho en el crecimiento de la adopción en los últimos años, debe tener mucho que ver con esto. ¿Quieres arrancar, Ernesto? Sí, a ver, primero, cada tanto es muy agradable agarrar alguna ruta sin señal de gira, eso colabora. Pero bueno, igualmente estamos atravesados por la tecnología y tampoco creo que nadie la querría dejar de lado hoy ya. Pero sin dudas, por ejemplo, creo que esa simplicidad en el manejo ayuda. Muchas de las empresas de tecnología, las más exitosas, creo que justamente, ¿no? Exitosas también en términos de adopción, digo, se han enfocado en trabajar en esos puntos de fricción que llaman ellos, que encuentra un usuario. Ahí es donde creo que vas logrando mayor aceptación por parte de los usuarios. Después también creo que todo un poco tiene que tender a converger, ¿no? en lo que son en las plataformas. Recuerdo siempre, ¿no? El productor agropecuario también dice, che, pará, tengo un problema, ¿viste? Vos no es la app de la empresa donde trabajás, esta otra. Recuerdo, creo que había un dato, ¿no? El productor tiene 6 aplicaciones, pero abre una. En eso creo que las interfaces tienen que hablarse lo más posible, también cada vez más tienen que tender a converger. ¿Lo están haciendo? Sí, creo que se va logrando. Es un desafío, no es mi especialidad, es más de... Pero sí veo hoy, sin duda, en lo que son puntos de fricción, en la facilidad de manejar herramientas, por ejemplo, para trabajar agricultura por ambiente, sin dudas que se ha mejorado mucho. Y bueno, luego también, ¿no? Que se logren hablar los sistemas, es algo que también va mejorando, lo buscamos en todas las empresas, no es sencillo, pero creo que sí se va logrando, está mejor en eso. Y es necesario para adelante para poder convivir sanamente con la tecnología y de vuelta, ¿no? Para que nos agobie lo menos posible y nos sea lo más útil. Yari, para pasar de esta concepción de yo este lote lo conozco hace 30 años a incorporar estas herramientas, ¿qué tan simple tiene que ser? Ustedes tienen ese diálogo o esa relación muy cercana con los productores, que en definitiva son los consumidores finales de muchas de estas tecnologías. ¿Qué tan simple tiene que ser y en qué puntualmente tiene que ser simple para que efectivamente se usen? Yo creo que la simplicidad, como dice un poco Ernesto, se va logrando. Yo creo que las herramientas en general han dado un salto muy importante en estos últimos 3 o 4 años y empezás a encontrar herramientas que realmente son bastante más amigables. Coincido que el gran tema después es integrar las herramientas, porque obviamente cuando tenés 20 cosas distintas, pues no terminas usando ninguna. Y el desafío en el cual hoy estamos nosotros personalmente, nuestra empresa, es justamente eso, tratar de apilar las herramientas para que se vean y lo que cargas en un lado te aparezca en el otro y de alguna manera todo sea transparente y se vea en el futuro. Es todo un desafío porque obviamente los proveedores son todos distintos y obviamente cada uno quiere después traccionar su negocio y es difícil después hacer que se vea. Pero bueno, creo que ese es el desafío. ¿Lo están logrando ustedes? Sí, nosotros estamos trabajando en ese sentido, obviamente con mucho esfuerzo, pero bueno, creo que es la forma. La gran restricción que tenemos nosotros hoy es el tema de la conectividad, que obviamente dificulta, digamos, de alguna manera el uso de todas estas tecnologías. Pero no, yo creo que se va logrando y es el camino a recorrer. Como todo es un proceso que llevará un par de años hasta que se estabilicen, pero bueno, yo creo que se va logrando y a pasos rápidos. Bien. Probablemente nunca te haya agobiado, Sebastián, a vos la digitalización, trabajás en eso hace mucho tiempo, pero sí, imagino habrás notado esa sensación de agobio o inclusive hasta algunos prejuicios en los productores y en quienes tienen o son ideales aplicadores de estas tecnologías. Sí. ¿Qué cambió? Porque hoy nos decía, sí, ya pasó a ser más simple, eso mejora la adopción, 2014, 2015. ¿Qué cambió concretamente
¿Qué hizo que creciera la adopción y sobre todo qué podría mejorar todavía esos índices? No, nosotros vemos en este tiempo, hace 5 años creo que no se nos cruzaba por la cabeza que la conectividad que hay hoy entre distintas plataformas o empresas, cuando empezaron a aparecer las primeras, que fueron creo que de maquinarias y demás, eran muy cerradas, no te permitían más que sacar un archivo en Shape o algún formato genérico, no te permitían ninguna otra conectividad. Y hoy ya vemos que se empezaron a vincular distintas plataformas de distintas empresas, por ahí hasta competidoras, pero bueno, nosotros vemos que el productor está agobiado porque le caen distintas empresas o distribuidores de maquinarias, de insumos, con plataformas diferentes, todos se la ofrecen, la mayoría al principio fueron con costo y hoy cada vez aparecen más sin costo, con algún beneficio y para que la empiecen a utilizar. Funciona, el productor le cuesta decidir porque no tiene por ahí muchas veces en claro su objetivo de uso de una plataforma, entonces no sabe para qué necesita cargar información o para qué la va a usar, entonces cuesta definir cuál es la mejor para su sistema. Y bueno, y también cada una de las plataformas tiene ventaja y desventaja, cada una tiene su corazón o su por qué nacieron o con qué nacieron y son buenas en eso. Entonces nosotros vemos que vamos a tener que ir camino a una conectividad general, de que yo pueda tomar o tener una plataforma base y pueda tomar de las otras plataformas lo que necesito o lo que me sirve, sean modelos agronómicos o de gestión. Una sola plataforma no va a cubrir toda la necesidad del productor. Entonces, bueno, vemos a algo que va a ir a algo más abierto. Bien, bien. Los tres deben tener miradas interesantes sobre qué papel juegan en este desafío, en esta carrera, los distribuidores. Me imagino que es fundamental. En la previa vos me decías, me decías, los potenciadores del uso de la tecnología. Quiero arrancar por vos. Sí, o sea, nosotros tenemos el contacto obviamente con todas las empresas proveedoras de insumos, de maquinarias, de distintos elementos que usa el productor y obviamente que de alguna manera nos sentimos en el compromiso, en la responsabilidad de que eso se difunda. Que se difunda porque obviamente nos interesa que el productor maximice obviamente sus resultados, que le vaya bien, que todos los años produzca lo más que pueda. Y bueno, creo que ese es un poco el compromiso que tienen las empresas distribuidoras como nosotros de poder acercar todo eso al productor de manera lo más sencilla posible, de manera lo más amigable posible, que lo conozca, que lo pruebe. Nosotros en nuestra empresa tenemos un espacio que se llama el Campo Tecnológico Tomás, donde ahí lo que hacemos es llevar a todas las empresas a que muestren qué es lo que tienen, que muestren, a que hagan ensayos, que prueben con los productores y hacemos jornadas 2 o 3 veces por año para que de alguna manera el productor que de repente vio algo en Expo Chakra lo conoció, lo tocó y después viste hasta el próximo Expo Chakra no lo vio más, bueno, de repente lo tenga cerca de su campo. También desde las siembras nuestras tratamos de alguna manera de usar y de probar todas esas tecnologías para poder contar una experiencia en primera persona. Creemos que también eso es muy importante. Y también lo que hacemos es tratar de mostrar todas estas experiencias de las nuevas tecnologías a las nuevas generaciones, porque de alguna manera hoy uno de los grandes problemas que tenemos en el campo es el recurso humano. Y de alguna manera el desafío que tenemos por delante es atraer a todos estos chicos que todavía siguen pensando que el campo es una vaca y un tractor. Tractor viejo. ¿Eh? Un tractor viejo. Un tractor viejo, todo oxidado. Y cualquier cosa más lejos que eso, ¿viste? Y bueno, y empezamos a hacer ya hace un par de años una experiencia que la verdad que es muy divertida, en donde invitamos a todas las empresas que tienen, digamos, cuestiones tecnológicas de avanzada o relativamente disruptivas, y hacemos un espacio donde invitamos a un montón de jóvenes de escuelas secundarias de los últimos 2 años a que vengan a conocerla, a que toquen, a que participen, a que interactúen con todo eso y realmente es una experiencia muy divertida porque ves cómo los chicos quedan totalmente asombrados de lo que están viendo porque hay cosas que ni se les imaginan.
y son chicos de los pueblos donde vivimos, Claro. o sea, no es que son, viste, sacaste un flaco de Buenos Aires, de la capital, Sí. y lo llevaste al campo. Son gente de los pueblos que tenemos alrededor y que realmente el grado de desconocimiento ya es gran parte de la tarea que tenemos la gente del campo, de hacer que la comunidad en general conozca lo que hacemos y que de alguna manera incentiva a todos esos chicos a que de alguna manera se queden en sus pueblos, que estudien carreras relacionadas, que se metan con todo este tema de las tecnologías, que obviamente para cualquier chico hoy son cuestiones mucho más amigables y las aprenden y las pueden sacar andando rápido. Y para nosotros, digamos, es una necesidad poder contar con los recursos humanos del futuro, ¿no? O sea, son chicos que en los próximos 5 o 6 años tienen que estar, obviamente, interactuando con todo esto. Y realmente los resultados que se tienen son muy positivos y muy buenos, sumado a que, bueno, obviamente, de alguna manera, el hecho de la localía y de estar ahí al lado del productor todo el tiempo, los lugares, los centros de distribución que nosotros tenemos, el productor tal vez lo primero que hace en la mañana pasa por el centro de distribución, alza un bidón o alza un producto, charla algún tema con los ingenieros que están en las oficinas y después sigue viaje para su campo. Entonces es como que se genera una comunidad, diríamos, donde hay un contacto, donde se genera una confianza y donde, bueno, obviamente ahí es donde de alguna manera empezás a aprender la lucecita de todas estas cosas para que el productor se entusiasme y empiece a implementar todo esto. Ernesto, ustedes son sus clientes, los distribuidores, imagino que también los verán como un rol crucial. Sí, totalmente. A ver, creo que, un poco todos los canales, ¿no? O sea, no solamente la innovación viene por parte de las empresas centrales, sino también, o sea, hay innovación en los canales, han cambiado industrias, no sé, la música, la industria de la música, de consumo masivo con compras en plataformas virtuales, son también canales, streaming, o sea, y en ese sentido, que el rol de los distribuidores es crucial, es clave. El agregado de valor que tienen, o sea, en el caso de YPF Agro, es muy notable, es muy emblemático, una red muy grande, federal en la cobertura, una cobertura muy extensa a nivel país. Y bueno, de alguna manera son, sí, por supuesto son nuestros clientes, en el caso de YPF, 100 años, con vínculos de muchos años. Y bueno, que también nos ayudan un poco a decodificar, o sea, esa heterogeneidad de la que venimos hablando, esa diversidad de parte de las empresas, los productores, traducirla hacia nuestro idioma, nos facilitan, sin dudas nos agregan valor en el contacto con el productor y bueno, son nuestro brazo armado a la hora de poder bajar tecnologías, de ser un factor multiplicador, a donde si no, desde las empresas centrales no llegamos. O sea, en ese sentido, para la propuesta de YPF Agro es crucial, el distribuidor es uno de sus pilares, sin duda. Y digo, más chicos, más grandes, tienen que estar sumamente capacitados en el tema para poder bajarle esa línea y esa necesidad de simplicidad a los productores, más allá de que ustedes lo trabajan, digo, ¿en qué tienen que estar capacitados? ¿Qué es lo clave para bajar ese mensaje y la aplicación en definitiva al productor para vos? Nosotros, o sea, la misión de Experta es generar servicios con tecnologías para acercarlas al productor. Así nace el departamento, buscando tecnología a nivel nacional, internacional y poder acercarla al productor, hacerla accesible a través de un servicio que muchas veces para el productor es difícil por el costo o por el conocimiento que hay que tener. Ese es nuestro ser. Entonces nosotros trabajamos mucho, hacemos mucha extensión con los acopios o la distribución que tiene AGD, capacitaciones de los productores internas o profesionales externos para uso de tecnología. Bueno, va a estar un poco acá con la plataforma, va a haber capacitaciones para los clientes. Y bueno, y también en la parte de tecnología aplicada. Así que permanentemente estamos en contacto con el productor, un poco como comentaban acá, en la distribución, transmitiendo el conocimiento y ayudándolo a aplicar la tecnología.
¿Nos quedó algún limitante a vencer sin mencionar? Hablabas inclusive de la educación, de la capacitación, de la coyuntura, del contexto nacional. ¿Nos quedó algún limitante por fuera que no hayamos dicho para la adopción de la tecnología? Los repasamos. Yo creo que el más importante es el recurso humano. Hoy ese es un limitante clave en lo que es maquinaria. Vemos que, como comentaba Yari, nosotros hoy el recurso humano no es el mismo que se utilizaba antes en lo que manejaba una cosechadora. Hoy el operario cada vez viene en las cosechadoras con más tecnologías. Están estas nuevas inteligentes que se autorregulan, pero bueno, hay que tener conocimiento en computación y poder manejar las configuraciones que tiene que tener para que lo haga. Entonces, antes eran fierreros, los operarios tenían que saber desarmar la cosechadora y hoy son tecnológicos. Creo que cambió el perfil. Y es como una barrera muy fuerte porque si el operario no sabe usar esa tecnología, no y se puede aprovechar nada. Ahí hay que ayudarlo a que vean que no es la forma de trabajo de antes del campo, del martillo o la masa y la pulsiana, y que que andan arriba de una cosechadora que están con un confort muchas veces que mejor que nosotros en la oficina, con una limpieza, aire acondicionado, y bueno, que se necesita ese tipo de operario profesional o capacitado para manejar esos equipos. Bien, bien. Bueno, les recordamos a todos ustedes que pueden hacer preguntas, levantan la mano, si ven que no los estoy viendo, alguno me hace señas, y a quienes nos están siguiendo en el streaming también pueden dejar sus preguntas, de hecho ya tenemos algunas para ustedes, pero antes, adelantándome 10 años, yendo 10 años más allá, si nos encontramos en el Aura Band Day del 2033 y les pido una palabra que defina el campo de ese momento, ¿cuál les gustaría a ustedes? Es una expresión de deseo. ¿Cuál les gustaría a ustedes decir? ¿Dari? Y para mí es una gran oportunidad. O sea, creo que hay me dijiste 3, pero te vamos a perdonar. Para mí, digamos, todo lo que hay por adelante, por hacer en el campo, es tremendo. El potencial es enorme. Cualquier estadística que ves de lo que va a pasar en el mundo en los próximos 50 años, digamos, la alimentación va a ser un tema clave y de alguna manera, cuando vos ves en el mapita dónde se producen granos en el mundo, te das cuenta que son 4 o 5 lugares, o decir, qué oportunidad tenemos, ¿no? Creo que hay muchísimo para trabajar, creo que hay muchísimas cosas que creo que las sabemos hacer, creo que hay muchísimas cosas que todavía ni arrancamos. El tema del riego, por ejemplo, es algo que está todavía totalmente incipiente y creo que da para explotar de una forma impresionante. Obviamente que necesitamos de todo esto un acompañamiento muy fuerte por políticas públicas que te ordenen toda la política de fertilización, la política de alquileres, la política de todo el tema de las ciudades del interior, de generar contención para que la gente no, digamos, se quede y se radique ahí para poder tener los recursos. Bueno, un montón de cosas que obviamente tienen que acompañar todo este proceso. Pero me imagino un campo obviamente dentro de 10 años totalmente tecnificado, un campo agregando valor a todo lo que hace, que creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Y bueno, dejar de exportar el barco de soja y poder exportar un contenedor de alimentos, ¿no? Creo que es el gran desafío que tenemos, la gran oportunidad, que ojalá la podamos aprovechar, porque todo lo que está sobre la mesa lo tenemos disponible. Creo que es un poco ordenar un poco las variables nada más. Bien, bien. Ernesto, 10 años, una palabra. A ver, creo que una palabra podría ser intensificación, que a ver, ya se viene dando, se buscan intensificar rotaciones, la eficiencia en el uso de los recursos, pero continuar, a ver, entendiendo que el recurso suelo es el limitante, creo que continuar intensificación la producción en ese recurso que es el más limitante, me parece fundamental mediante tecnologías de producto, de proceso, también algo de nuevos cultivos, algunos cultivos energéticos o que sean directamente para el plato. Creo que también en eso el agro está recorriendo unos primeros pasos más avanzados en algunas regiones, dependiendo, pero creo que ahí hay algo para transitar.
pero sin duda me parece la palabra intensificación es la que más me gustaría escuchar, o con lo que el agro se vea reflejado dentro de 10 años. Bien, bien. Sebastián. Yo creo que dentro de 10 años me lo imagino conectado, un campo, vemos que cada vez hay mayor cantidad de sensores, tecnologías, vamos relevando mayor cantidad de información, que es uno de los problemas que hoy tenemos, la gran cantidad de información que tenemos en el campo, hay que procesarla, analizarla, tomar decisiones, y bueno, y eso es lo que veo, que va a estar un campo más conectado, con mayor conectividad, con señal en el campo, que es una dificultad, no la tenemos en todas las zonas. Por ahí, cuando hacemos 10 kilómetros de grandes ciudades, se corta la señal. Y eso va a ayudar al productor a tomar decisiones. Con información satelital, que cada vez va avanzando más y tenemos mayor frecuencia, mayor información. Y va a ser un productor más tecnológico, tomando decisiones en una oficina con todo lo que le está llegando de distintos sensores. Bien, bien, me gusta. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo para ustedes. Les recuerdo que si alguno levanta la mano, le hacemos también la pregunta de forma presencial. Enrique les pregunta, dice, dada la situación climática y la perspectiva política nacional e internacional inestable, ¿cómo se presupone que evolucionará la próxima cosecha gruesa? ¿Quién tiene ganas de responder? ¿Cómo va a ser la gruesa? La gruesa, nada, como decíamos, el productor sigue apostando, creo que nadie se va a bajar, de hecho, un poco de ser honesto, o sea, lo vemos hoy como el productor sigue ratificando los valores de alquileres, sigue comprando insumos, o sea, obviamente que se plantea todo en un escenario de incertidumbre total, porque no sabe si va a valer, va a ser con retenciones, va a ser sin retenciones, va a ser con impuesto a país, va a ser sin impuesto a país. Y después el factor climático, bueno, los pronósticos son relativamente favorables, hay que ver qué se da, cuándo llega el agua, cuándo no llega el agua. Pero el productor, en esto, digamos, siempre nosotros hacemos el mismo chiste, es decir, va a seguir sembrando los campos, así que la apuesta sigue estando, amén de que, digamos, si vos te vas y te plantás en determinadas zonas del país, este año tuvieron pérdidas más del 50% del capital invertido. Y no en las zonas marginales, en las zonas núcleo, como hablábamos hoy. Entonces, la apuesta sigue, el productor le sigue metiendo y bueno, obviamente es una carta abierta. Y va a ser un año bueno, un año malo, esperemos que climáticamente sea bueno, que haya kilos, y después desde el punto de vista de la rentabilidad veremos qué pasa con los precios, con los mercados y con todo. Bien, bien. Nos hacen otra pregunta, Guillermo, también, dice, se va a sembrar 1,5 millones de hectáreas menos de trigo y otras 300.000 menos de cebada. ¿A dónde creen que va a ir esa superficie? Pregunta. Y después nos pregunta también cómo ven sus empresas el nuevo sistema de captura de valor del uso de semilla propia y cómo lo ven al productor con este cambio. Nos vamos un poco por las ramas, pero si alguno tiene ganas de responderla, le contestamos a la audiencia. Bueno, nosotros ahí, el área de trigo, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, que es un área que se hace trigo de oportunidad cuando llueve o cuando hay buenas condiciones, creemos que gran parte de esa área va a ir a maíz temprano si se dan los pronósticos, porque también la zona normalmente el maíz fue tendiendo a maíz tardío por estabilidad, pero como el productor viene golpeado por la seca y buenos años que no acompañaron, si tiene humedad en el perfil y se da el contexto del año niño que está pronosticado, va a tratar de esos lotes buenos que tiene poder sembrar maíz temprano. Y bueno, y vemos también un cambio de superficie de soja por una cuestión de costo y inversión que el productor va a tender a sembrar algo más de soja con semilla propia, de uso propio. Vemos que el productor, el que pudo, guardó ahí en la zona. Lo que vemos que había semilla de mala calidad, o se pensaba que iba a ser todo de mala calidad, y con la semilla visualmente que no estaba buena, los pejes estuvieron dando bien. O sea, parece que va a haber semilla. Después, bueno, por la zona de La Pampa, sur de Buenos Aires, hay cantidad de semilla, creo que también de uso propio no va a estar faltando. Bien. La última pregunta de nuestra audiencia virtual, de todas maneras, tenemos un
Una pregunta acá en vivo. Germán dice, buenos días, ¿qué mirada tienen respecto a la formación actual y proyección a futuro en TIC, ACTEC 4.0 y aplicaciones concretas al sector en los programas de grado de las carreras vinculadas al sector? ¿Algunos docentes? No. Pero, a ver, dentro de las transformaciones que vamos viviendo todos como sociedad, hay una que está un poco también, ¿no? A veces hasta se la espera que tenga más transformación, más cambio, es la parte académica. Creo que igual en lo que es, hablo también desde lo que es más escuelas, más educación inicial, donde vemos que muchas veces se sigue probablemente educando igual que hace muchos años, pero en lo que es ya carreras de grado, creo que van surgiendo nuevos programas. También la conectividad en eso y post pandemia ha ayudado. Hoy en día tenés una oferta ya no local, sino global de, de, de posibilidad de carreras y de estudiar, que te abre obviamente el abanico mucho más a poder nutrirte, formarte o especializarte en carreras más, bueno, más vinculadas a tecnología y demás, que sin dudas hoy se van eligiendo, son bien remuneradas, o sea, se les ve perspectivas. Y de vuelta, creo que eso un poco post pandemia ha abierto el juego a tener programas más cortos y bueno, una oferta mucho más grande. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo, en lo que es relacionado a tecnologías 4.0 de comunicación, preguntaba. Sí. Yo por ahí no tengo tanto contacto, sí veo que empiezan a aparecer diplomaturas o especializaciones relacionadas con lo que es tecnología, tanto para agrónomos, por ahí que nosotros es una carrera, bueno, yo estudié hace mucho, pero estamos con maquinaria con muy poca tecnología. Fue creciendo, nosotros en la facultad nos enseñaban con el arado todavía y con las cosechadoras recién hablando del monitor. Y bueno, vemos que empiezan a aparecer especializaciones o carreras afines. La Universidad de Río Cuarto creo que fue uno de los que hizo punta con todo lo que es agricultura de precisión y tiene hace muchos años una especialización. Ya la Católica de Córdoba tiene algo, la Nacional también. Empiezan a aparecer relacionadas. Bien, está buena esta pregunta. Quiero primero que hagamos la de nuestro oyente presencial. ¿Me decís tu nombre? Santiago. Repito la pregunta para quienes nos siguen por streaming. ¿Cuáles de las tecnologías actuales de sus empresas sienten que rompen? ¿Me repetís? Perdón. Claro. Bien, que rompen con el mercado, que todavía no se logran adoptar. No, yo creo que esa tecnología en particular todavía tiene mucho para crecer en la Argentina. Porque se incorporó rápido y creció en la parte norte del país donde mayor retorno tenía. Hablas de aplicación selectiva. Sí, la pulverización selectiva. Y todavía va a seguir creciendo. Y es la de mayor impacto. Y está difícil ver alguna otra tecnología porque estamos continuamente buscando eso que tenga ese impacto tan grande. Lo otro que veo, que lo tomo de Yari, que para mí el tema del riego tiene que nosotros regamos muy poco y hoy hay Israel que es muy potente en lo que es riego y eficiente. Creo que ahí tenemos un camino en la Argentina para recorrer importante como tecnología para aumentar la producción. Yo creo que tal vez no hay que pensar en algo que es disruptivo, sino que es la suma de cosas. Yo creo que son muchas cosas que se pueden sumar. O sea, pensar que hace 15 años nosotros sembrábamos prácticamente un monocultivo, aplicando un grado de tecnología muy básico, y hoy estamos, con fechas de siembra muy acotadas, y hoy estamos sembrando un montón de cultivos en una fecha muy amplia.
O sea, ya eso solo ya te diversificó, diríamos, un montón de herramientas para el uso de la cosa. Yo creo que hay algo que tal vez no hemos hablado mucho, no hemos dicho mucho, que es para mí algo que va a ser clave en el porvenir del campo, que va a ser la trazabilidad. O sea, yo creo que para darle sostenibilidad a los sistemas agrícolas, y yendo un poco a lo que decía Ernesto, el concepto de la intensificación, o sea, querer ir cada vez más fuerte con el recurso tierra, es clave el concepto de la sostenibilidad. Y para la sostenibilidad tenés que trabajar la trazabilidad, que es lo que los mercados más tarde que más temprano van a empezar no ya a exigir como una especialidad, como puede ser hoy, que te pueden llegar a pedir determinadas certificaciones, sino como un estándar mínimo que tenés que tener. O sea, o sea, el mundo se tiene que empezar a cuidar y solo, y una forma de que se cuide el mundo es a través de cuidar el recurso tierra, y para cuidar el recurso tierra tenés que realmente hacer muy bien las cosas, porque si no el recurso tierra se agota. O sea, hemos vivido de un montón de zonas del mundo que terminaron destruidas. Y esto es un tema que se habla poco o se habla muy por arriba, pero que seguramente, diría que en muy poco tiempo vamos a empezar a tener que empezar a jugar muy fuerte con todo este tema. Y ahí nosotros la clave, nos vamos a meter en un ratito ahí con Del Campo a la Góndola. Y la clave va a ser arrancar con el tema de la trazabilidad. Ese va a ser un poco la punta de lanza para poder después estabilizar todos los sistemas y hacerlos sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí, yo para un poco volviendo y tomando lo que dijo Yari ligado a riego, hay un estudio de FAO que habla de 6 millones de hectáreas de potencial en Argentina para ser regadas en base a los recursos que tenemos. Agua, básicamente, y con calidad para poder hacerlo y no afectar los suelos. Y estamos en 2 millones. Y justamente ayer reunido, ¿no?, con un empresario de vuelta, hay proyectos y hay sectores de Argentina que pasan de donde habían 400 vacas por hectárea, perdón, en un campo donde hay 400 vacas, hoy tenés producciones de maíz de en torno a 17.000 kilos, 16.000 kilos. Y justamente, ¿no?, en YPF yo estoy involucrado un poco en un proyecto ligado no solamente de riego integrado con energías renovables, ¿no? O sea, hay posibilidades con fotovoltaica, con eólica. No es ciencia ficción, hay lugares del mundo que lo hacen. La adopción, mirás las hectáreas de adopción de pivote de Argentina versus otras regiones cercanas y estamos muy detrás. El agro incorpora tecnología rápidamente, como venimos viendo, o sea, pero en general son tecnologías en el caso de riego, con reglas de más largo plazo, inversiones más largas, que un poco eso aún nos está costando, nos cuesta, pero bueno, que un poco lo tenemos en cartera, la tecnología está, y creo que tendría un impacto bueno no solo para el agro, sino también para el país, ¿no? O sea, estamos sintiendo todo el país, creo, lo que fue la sequía pasada. Y bueno, después también, sin dudas, lo que es un poco lo que nos convoca también, ¿no?, de trabajar con datos, la agricultura sitio específica por ambientes, sin dudas aún queda mucho, como mitigador de riesgo también, o sea, riesgo implícito en la actividad. Recuerdo en el Congreso Latinoamericano de Manfredi de Agricultura de Precisión, Bruno Basso, un doctorado muy influyente, mostraba un estudio de la Universidad de Michigan que directamente, o sea, uno busca, en los ambientes busca generar ambientes lo más homogéneos entre sí y lo más contrastante entre ellos. Para cualquier cultivo, esto en realidad funciona en la heterogeneidad que hay en los suelos. Y mismo en el estudio en suelos de Michigan que tienen altos contenidos de arena, habían sectores donde directamente convenía no sembrar. O sea, fíjate cómo podemos, que es un extremo, probablemente haya algunos sectores de San Luis o el oeste de La Pampa que puedan ir a ese caso, pero el riesgo implícito de asignar recursos allí no te lo retorna, y ahí hay todavía mucho más. O sea, voy a lo extremo para ver la potencialidad que tiene lo que trabajamos y lo que venimos llevando adelante de agricultura sitio específica, ¿no? Se copan con dos preguntas más que tenemos porque se coparon nuestros oyentes. Vamos con una muy puntual sobre dónde se pueden capacitar los operarios de maquinaria para estas tecnologías. Dice, no veo mucha oferta, además de capacitaciones para los técnicos. En lo que es maquinaria, justo ayer estuve
con una persona que tiene distribución de CNH. Bueno, hoy todas las empresas tienen capacitaciones para operarios. Pero para los que ya son operarios, ¿no? No para compra de que trabajan con alguna. Pensando en esto de capacitaciones para quien dice, bueno, puedo llegar a formarme para ser operario, no hay tantas, pero sí, no. Claro, para los operarios que ya están trabajando. Hoy las empresas y después también el INTA en algún momento dio para operario alguna capacitación, daba para ingenieros que estaban trabajando con el software en procesamiento y para operarios que manejaban cosechadoras, pero bueno, hay muy pocos, no hay una academia, por decirlo, para llegar a los operarios. Nosotros desde las empresas muchas veces hacemos capacitaciones o contratamos especialistas en pulverización, regulación de pulverizadora, cosechadora, tratando de ayudar, pero son días de campo, no es una capacitación, por decirlo, con un plan educativo a 1 año o 2 años. Bien. En realidad esto debería ser hoy un tema que debería estar en los programas de las escuelas agropecuarias, claro, que inclusive hoy todavía tal vez le están enseñando a hacer cosas de hace 50 años, o en las escuelas técnicas de los pueblos, que tal vez también están enfocadas en otro tipo de cuestiones y no en cuestiones específicas como pudieran ser la capacitación de todo lo que es la maquinaria del agro. La realidad es que hoy no hay un lugar donde vos puedas ir y estudiar esto, termina siendo más un tema de la impronta de la persona, de que está capacitándose solo o con algún proveedor de maquinaria. Bien. Y la última pregunta, vamos a cerrar con una pregunta que puede ser polémica, seguramente la retomemos en el próximo panel. Dice, ¿ustedes creen que el cambio climático es real o es solamente marketing en función a datos e información científica? Y preguntan sobre todo en qué se está trabajando para minimizar el potencial impacto en la producción agrícola o ganadera. Podemos usar ChatGPT y contestamos. A ver, es interesante la pregunta. A ver, creo que igual hay datos técnicos duros de que sí, se sabe que generamos impacto en el ambiente por cada paso que damos, o sea, hay que aceptarlo. Sí, también la realidad es que hay mucha más información, uno lo ve muy rápidamente, probablemente antes venía también un tsunami hace muchos años y tapaba una isla, pero bueno, hoy te lo están grabando en el momento. Y la realidad es que también cuando hablamos de cambio climático, para mí nuestra memoria y nuestros datos son muy cortos en lo que son los tiempos de evolución del hombre, de evolución de los recursos, del clima. Mirás datos históricos de precipitaciones en Argentina, me acuerdo mi tesis de grado para agronomía fue eso, trabajé en registros de lluvia y en el oeste de Buenos Aires, partidos del oeste de la provincia de Buenos Aires, y no encontrabas registros de lluvias mensuales de más de 90, 100 años. Es muy corto eso como para poder de alguna manera hablar de un cambio climático que seguramente es un proceso mucho más largo en la evolución del hombre, pero que lo hay, está comprobado, que lo generamos también. Creo que cada vez también desde las empresas vamos atendiendo eso y buscando siempre más la sostenibilidad. Pero bueno, probablemente a veces con corrientes muy fuertes, intereses quizás desmedidos en algunos momentos también para con eso, pero bueno, que sin duda está en la mesa de todos los negocios hoy en día, que nos atraviesa, eso seguro. Uh-huh. Y pensando en cuáles de estas tecnologías de las que hemos hablado bastante pueden aportar en tratar de tener menor impacto ambiental. Yo creo que la mayoría que usamos hoy es para hacer un uso más eficiente de insumos. Nosotros tratamos con lo que es manejos por ambiente o lo que es manejo de información en tomar decisiones que nos hagan más eficiente la producción, usando el insumo justo o necesario para producir más. Entonces ayudamos a un menor consumo de carbono o menor emisiones. Y también se va intensificando, buscando cultivo cobertura. Hoy creo que el agro va creciendo cuidando el suelo. Hoy hay una línea muy interesante de todo lo que es biológicos,
Yo creo que va avanzando. Lo que sí veo una diferencia muy grande cuando se ve todo esto del cambio climático es entre las emisiones que hacemos en la Argentina y las emisiones que hacen otros países. Estamos muy lejos. Uno por ahí habla de las vacas o del metano que generan. Creo que cuando uno ve los valores comparado con otros países industrializados, es muy poco lo que emite Argentina comparado con eso. Viste que genera mucha controversia siempre que se habla de esos números. Digo, hay fuentes confiables, nos metemos un poco en este tema, pero ¿dónde se pueden encontrar esos números o dónde ves esos valores que permiten comparar a la Argentina con otros países del mundo? No, yo la verdad que no he leído un paper o un trabajo que diga, bueno, porque es como decía recién Ernesto, nosotros tenemos, o sea, hay publicaciones que son de un lado y publicaciones que son del otro, según lo que uno va tomando cuando lee o googlea o está, viste, Y los son números, los intereses van dando números dispares, pero bueno. En realidad también es que comparativamente el modelo argentino, al estar basado prácticamente un 95% sobre la siembra directa, también es un sistema que, obviamente, en comparación con otros sistemas, como el brasilero, como el americano, el nivel de contaminación que vos generás es muchísimo más bajo. Sí, creo que a eso, por lo que decía recién Sebastián, el concepto de mitigar con el tema de cultivo-cobertura, que es algo que hoy se está probando y bastante firme, creo que ayudaría muchísimo a sumar un elemento más que aporte, diríamos, a poder, digamos, ir llevando soluciones a todo esto, ¿no? ¿Y falta mucho en ese camino? Yo creo que no, yo creo que es un tema de uso, de encontrarle el mejor uso a las herramientas para poder aplicarlas a todos los sistemas. Hoy lo aplicás de repente en determinadas cuestiones, en todas, ¿no? Pero bueno, el tema de la siembra directa a la Argentina y el tema de lo que significa cuando vos medís el uso de combustible que usa un americano, contra el uso de combustible que usa un brasilero, contra lo que usa el argentino, realmente te das cuenta que un poco lo que decía él, o sea, los niveles de contaminación que tenemos nosotros son muchísimo más bajos que el resto del mundo. ¿Entendés? Preguntan también sobre tecnologías o herramientas digitales que, bueno, hay un debate o un tema que las empresas también están trayendo mucho a la discusión, que es esta cuestión de la huella de carbono y de empezar a capturar carbono. Hay todo un debate un poco verde, me animo a decir, en ese sentido, pero sí es verdad que se está pensando en herramientas digitales que puedan servir al menos para medir. ¿Existen? ¿Un productor hoy accede, usa? Existen, hay una herramienta hoy que te mide la huella de carbono de todo lo que haces, obviamente cargándole la información de todas las actividades que vos desarrollás. Hubo varias empresas que salieron a hacer una medición de carbono masiva de todo lo que es la huella de carbono que genera la agricultura de Argentina, por un tema de esto que hablábamos, de generar una trazabilidad para poder vender el producto argentino al mundo. Y creo que hay mucha gente que está trabajando en esto. Y más tarde, más temprano, va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa y seguramente a través de las distintas herramientas se pueda lograr, obviamente, eficiencia en esto. Hoy no es de aplicación masiva, pero claro, sí creo que en un corto plazo, en 2 o 3 años, vamos a estar trabajando seguramente con todo esto. Excelente. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias a los tres. Gracias. Recordamos que estamos con Yari Murature de Tomás Hermanos, con Sebastián Storti de AGD y con Ernesto Santamaría de YPF Agro. Gracias a los tres de nuevo, gracias por haber participado. Pueden seguir disfrutando del encuentro ya desde sus sillas. Nosotros enseguida vamos a volver porque se vienen los mercados de commodities agrícolas, las 5 variables fundamentales con Ivo Saljanovic, así que quédense ahí, en unos minutitos estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias.